Bueno, un agradecimiento a la mesa directiva por este honor de iniciar las sesiones académicas de esta gestión. Y una de las cosas que no se dijo en el currículum del doctor Yunis es que él también es egresado de nutrición. En el 2012 egresó como paciente porque trabajando con nosotros tuvo una enfermedad intestinal. Nos hablará de cómo el nicho intestinal es muy importante para lograr que la genética tenga una inmunología adecuada. Entonces es egresado de nutrición, nada más que como paciente, además de todos sus otros honores. Voy a hablar en 30 minutos de la inmunogenética de las enfermedades reumáticas para dejarle al doctor los 15 minutos adicionales y que nos hable de la forma en la que él ve la interacción entre la genética y el medio ambiente, porque sabemos muy bien que las enfermedades reumáticas son la interacción del genoma con el medio ambiente. Él nos dirá qué es ese medio ambiente. En esta primera etapa yo hablaré de el huésped, el paciente, y sabemos muy bien que la fisiopatología de las enfermedades reumáticas tiene una susceptibilidad genética, agentes inductores, luego mecanismos que expanden la activación del sistema inmune para finalmente generar un daño. Yo voy a hablar en estos 30 minutos de la susceptibilidad genética y me voy a referir a un conjunto de genes que regulan la respuesta inmune y que se ubican en el brazo corto del cromosoma 6 humano, en un sistema conocido como el complejo principal de histocompatibilidad. Como vemos, esta región, ahora que se conoce todo el genoma humano, es la de mayor densidad genética. Tiene genes inmunológicos, tiene otros genes no inmunológicos, por ejemplo, receptores olfatorios distribuidos en esos 4 millones de pares de bases que ocupa el MHC y que su función se desconoce. Hay también una gran cantidad de pseudogenes, estos que están en amarillo, que sugieren que esta región está sujeta a gran presión selectiva, lo cual hace que no solo sea un complejo, sino que cada uno de los genes sea extraordinariamente diferente en cada uno de nosotros. Si estudiáramos hoy con las técnicas modernas los genes del complejo principal de histocompatibilidad en todas las personas que estamos en este auditorio, no hay un individuo igual a otro. Esta gran densidad de genes se divide según el producto del gen y desde luego según la función en clase 1, que tiene como función acoplar péptidos derivados de agentes infecciosos para presentarlos a los linfocitos T, en donde muchas enfermedades reumáticas están asociadas. Daré una breve descripción de las que están asociadas con el HLA-B, por ejemplo, el B27 y la espondilitis anquilosante, el B51 y la enfermedad de Behçet, y muchos otros estudios que se han hecho con los genes vecinos. Por ejemplo, estos genes MYC o el gen del HLA-C, el doctor Yunis nos mostrará que estos dos genes, el HLA-B y el HLA-C, en realidad forman un bloque muy compacto que sirve mucho para predecir la génesis de las enfermedades reumáticas. La función de estos genes es el
procesamiento de antígenos. Los de clase 1 procesan antígenos intracelulares, como las infecciones virales, pero los de clase 2 procesan infecciones extracelulares, los meten a fagosomas, se unen al lisosoma, el lisosoma tiene proteasas, degradan esas proteasas a los antígenos y seleccionan un péptido que es acoplado a la molécula de histocompatibilidad y presentado a los linfocitos T, que reconocerán ese fragmento de antígeno solo si forma un complejo, solo si está pegado a la molécula HLA. Este fenómeno de restricción por el HLA sugiere que ante una misma infección, dado que cada uno de nosotros tiene un polimorfismo diferente de la molécula HLA, cada uno de nosotros acopla péptidos diferentes. Eso explica no solo por qué algunas personas infectadas no desarrollan enfermedad y por qué otras autolimitan su padecimiento, en tanto que otras hacen un padecimiento crónico. El resultado de esa presentación antigénica genera una respuesta inflamatoria. En otras palabras, todas las enfermedades reumáticas se van a caracterizar por un gran poder inflamatorio, representado aquí en una respuesta normal por un pico de una subpoblación de linfocitos TSD4 llamados TH1, que es antagonizada por una TH2, también CD4, y para eliminar completamente el estímulo con una TH17 y para que ninguna sobrepase, se expande otra subpoblación de CD4 T reguladoras. Lo que ocurre en una enfermedad autoinmune, como vemos, es una respuesta TH1 sin la correspondiente TH2, una gran respuesta TH17 sin la correspondiente T reguladora. Lo que determina la susceptibilidad genética es precisamente la expansión de esas T reguladoras. Otro dato importante es que cada una de las distintas subpoblaciones de CD4 va a depender del entorno de citoquinas en donde se va desarrollando. En otras palabras, importa más el sitio donde se genera esa respuesta localmente, porque si hay este tipo de interleuquinas se generará TH1, en tanto que si hay estas otras se generará TH2, pero si hay una respuesta inflamatoria muy poderosa se genera TH17 y también debe generarse una T reguladora muy poderosa que controle. Lo que ocurre en las enfermedades reumáticas, y son lo que vamos a ver en los siguientes minutos, en la segunda parte, es que algunas enfermedades, como la espondilitis anquilosante, por ejemplo, es muy antigua. Ya estas momias egipcias mostraban a través de distintos estudios la presencia de esta enfermedad. No ocurre así en la artritis reumatoide, por ejemplo, que parece ser una enfermedad más reciente. El descubrimiento que estas enfermedades a través de la historia estaban asociadas con la molécula HLA-B27, pues mostró desde esta primera determinación que había un campo muy atractivo para determinar la susceptibilidad genética, porque en la población normal, aunque todos somos diferentes, la proporción de B27 normales positivos es apenas del 2%. Como ustedes saben, los pacientes con espondilitis anquilosante tienen una proporción muy elevada de B27 e incluso este modelo transgénico muestra el papel de evidencia del B27 en la génesis de la enfermedad. Los estudios del genoma en las regiones vecinas han añadido más información, sobre todo aquella que tiene que ver con los subtipos de B27. Hoy se reconocen una gran cantidad de subtipos que obviamente unen
péptidos diferentes, no solo por ser B27, sino porque al ser B27, el sitio de captura del péptido está ocupada por péptidos artritogénicos. Se reconocen estos subtipos, algunos de los cuales son muy importantes en la génesis de la enfermedad, sobre todo el subtipo B2705, en tanto que otros están protegidos de la enfermedad. El mecanismo postulado a través del cual el B27 genera la respuesta inflamatoria característica de las espondiloartropatías es la semejanza molecular o el mimetismo molecular del B27 con fragmentos de proteínas de agentes infecciosos como la Klebsiella pneumoniae. Un fenómeno que esa semejanza molecular no es exclusivo de la espondilitis y el B27, sino como vemos en esta diapositiva, muchas otras enfermedades autoinmunes comparten esos epítopes con agentes infecciosos o con proteínas derivadas de esos agentes infecciosos. De tal manera que parece un vínculo entre el entorno infeccioso y el desarrollo de la enfermedad. En México hay regiones de alta prevalencia del B27 que han sido estudiadas desde las épocas prehispánicas por el doctor Martínez Lavín, en donde en restos de pacientes que se supone desarrollaron la enfermedad, parece haber una expresión inflamatoria de esa enfermedad. Y también el doctor Rubén Burgos ha señalado los puntos distintivos de la expresión clínica de la enfermedad, sobre todo en niños que desarrollan entesis antes de afectar el esqueleto axial y que él le evocó cuando se descubrió la figura de Mictlantecutli en el Templo Mayor, la probable presencia de esta enfermedad en épocas prehispánicas. El futuro de este hallazgo pues está en buscar las secuencias del autoantígeno, buscar la interacción del B27 con polimorfismos de moléculas que pertenecen a la inmunidad innata para tratar de evaluar individuos antes de que desarrollen la enfermedad. Muchos de los individuos B27 positivos nunca desarrollan la enfermedad porque no hay el detonador de agentes infecciosos, pero también hay individuos que no tienen la molécula B27, sobre todo en México, que también conviene ser evaluados. Voy a pasar a otra enfermedad emblemática de México, que es el lupus eritematoso generalizado. Como ustedes saben, este padecimiento tiene una gran heterogeneidad clínica. Aquí quiero mencionar que muy probablemente, a diferencia de la asociación del B27 con la espondilitis anquilosante, en el caso del lupus eritematoso generalizado, deberemos buscar varios genes en todo lo largo del brazo corto del cromosoma 6, porque varios de ellos, como veremos más adelante, contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Hay, desde luego, una activación de la célula T, CD4, pero particularmente esta CD4 en su interacción con el linfocito B. Por eso vemos que muchos de los blancos terapéuticos están dirigidos a bloquear la activación no regulada del linfocito B. Entonces, tenemos genes predisponentes, genes protectores, que cuando tienen más peso estos, obviamente van generando la enfermedad a través de los distintos años y sobre todo
cuando estos genes predisponentes interactúan con factores hormonales, ambientales o infecciosos que desequilibran la balanza hacia la generación de daño. Una vez que se genera ello, tenemos dos escenarios dentro del linfocito B, unos que van dirigidos a inhibir la activación, otros que van orientados hacia la estimulación. Cada uno de estos estímulos deriva de la depuración de esos complejos inmunes, donde la depuración se ejerce particularmente con proteínas del complemento. Si hay deficiencias de las proteínas del complemento, la depuración es deficiente y entonces viene la estimulación. Otra muy importante es la generación inadecuada de gran cantidad de partículas proapoptóticas. Estas partículas proapoptóticas generan la activación del linfocito B y hoy se conoce la forma de inhibir el desarrollo de la activación de linfocitos B por cada uno de estos elementos de terapia biológica que ustedes conocen perfectamente y hacia donde la industria farmacéutica está dirigida. No hay duda que los complejos inmunes deben depurarse. Quienes no desarrollamos la enfermedad es porque nuestro sistema de depuración de complejos inmunes está intacto. Muchas células, incluyendo los glóbulos rojos, tienen receptores de complejos inmunes. Si a un paciente no tiene suficientes receptores o no tiene suficientes glóbulos rojos, el riesgo de desarrollar complejos inmunes se eleva. Esto va a derivar en la producción de los autoanticuerpos característicos de la enfermedad y a la cual se añaden factores genéticos adicionales a la participación de los genes del MHC, donde también interviene el factor de necrosis tumoral, deficiencias del complemento y en un mapeo ya más extenso se han caracterizado bien los blancos terapéuticos para poder disminuir la actividad de esta enfermedad. Hay un grupo de pacientes, sobre todo aquellos que desarrollan lupus eritematoso cutáneo, particularmente el lupus cutáneo subagudo, que también tiene gran heterogeneidad clínica, pero que deriva de la acción de una actividad no regulada por deficiencia de complejos inmunes. De tal manera que esa heterogeneidad clínica, no solo el lupus subagudo, sino el lupus neonatal, el discoide, la paniculitis lúpica, fíjense cómo son debidas a deficiencias del complemento. Una muy importante es la deficiencia dentro del haplotipo A1B8DR3 que caracteriza todas las formas de autoinmunidad en el humano, particularmente de población caucásica. Ese mismo haplotipo también da lugar a síndrome de Sjögren y explica por qué muchos de los autoanticuerpos del Sjögren son compartidos con el lupus. Ese compartir distintas susceptibilidades genéticas no es exclusivo del lupus eritematoso generalizado, sino que algunos otros genes, a medida que se va mapeando todo el genoma, se empieza a ver cómo algunos pacientes con lupus, por ejemplo, tienen hijos con artritis reumatoide, y es porque la susceptibilidad genética también es compartida por la artritis reumatoide. Este gen, este otro gen, también son compartidas por esta forma de autoinmunidad, la psoriasis, o por la enfermedad inflamatoria intestinal, como si hubiera un conjunto de genes de autoinmunidad que luego adquieren distinta expresión clínica según la interacción con el ambiente o según la interacción con agentes infecciosos. Me voy a referir
ahora a esta enfermedad relativamente reciente, digamos, ha aumentado en los últimos 200 años su prevalencia. En el hospital de nutrición hay alrededor de unos 3,000 pacientes con artritis reumatoide y alrededor de unos 2,000 con lupus eritematoso generalizado, lo que sugiere que estos factores genéticos, para el caso del mexicano, se han interactuado con un ambiente de proclividad al desarrollo de la artritis reumatoide. Los primeros estudios realizados en esta enfermedad por un gran amigo peruano, el doctor Peter Stastny, de la Universidad de Texas, mostraron una asociación con el HLA-DR4. Esta asociación después fue enriquecida por el doctor Peter Gregersen, mostrando que el DR4 y otras variantes del HLA-DR comparten una secuencia de aminoácidos de la tercera región hipervariable y que además del DR4, el DR1, el DR10, el DR14, tienen esa misma secuencia y en consecuencia también desarrollan la enfermedad. El DR4, cuando uno secuencia todo el exón 2, muestra más de 50 variantes que se denominan 0401, 0402, 0403. Es el alelo más común de la población mexicana. Pero el subtipo más común es el 0407. Sin embargo, vemos el 0407 no tiene esa secuencia. De hecho, los pacientes mexicanos tienen el 0404. Estos peruanos tienen este gen que es de origen indígena, los chilenos tienen el 0404, y entonces, si un paciente tiene dos genes, uno de papá y otro de mamá, con el epítope compartido, la gravedad aumenta. Si vemos un gradiente de riesgo de desarrollar artritis reumatoide, los que tienen más riesgo son 0401 y los que no tienen riesgo 0407. O sea que el mexicano hace lupus, pero poca artritis reumatoide desde el punto de vista de la susceptibilidad genética y de la ancestría indígena. Pero a medida que se mestiza, puede adquirir el DR3 u otros genes que confieren la susceptibilidad, y entonces es cuando aparece la autoinmunidad. Entonces, los alelos con el epítope son estos, vean como el 14 también lo tiene, y para encontrar el más proclive al desarrollo de artritis reumatoide es el 0401, un alelo muy propio de la población caucásica, pero prácticamente inexistente en las comunidades indígenas, sí en el mestizo, pero adquirido por mestizaje. Eso explica por qué caucásicos tienen 0401, 0404, pero las poblaciones orientales tienen el 0405. Eso quiere decir que el mestizo, en su componente amerindio, tiene alrededor de unos 56% de genes amerindios, 40% de genes europeos y 4% de genes africanos. Durante la época de la colonia, este mestizaje fue incorporándose paulatinamente a la plantilla amerindia y fue dando el matiz del mestizo mexicano. Por ejemplo, en la colonia, un individuo que nace del matrimonio de un negro con una española se llama mulato, de un español con una mestiza da castizo, de un negro con una india se llama lobo, de un mestizo con una española morisco, de un albarazado con una indígena se llama salta para atrás, no te entiendo. Muchas de estas
distintos nombres de castas que como en esa época no había IFE, pues les hacían un cuadro. Y esa era la manera en la que se conocían los distintos mestizajes. Ven cómo en un estudio que hicimos en México también hay un mestizaje con poblaciones orientales, sobre todo el noroccidente de México tiene el gen oriental con un riesgo relativo elevado. Junto al DR se codifica el TNF. Hay una combinación entre TNF y DR en la región promotora y eso contribuye a que los pacientes con artritis reumatoide tengan una gran potencia inflamatoria. Por eso los tratamientos biológicos son combinar metotrexate con anti-TNF. Voy a entrar en los últimos 10 minutos a la parte final de esta plática, en donde vemos cómo la genética y la inmunogenética, que se encarga de la genética de población, se suma a la epidemiología, un concepto que el doctor Alarcón Segovia ya preveía, por eso su departamento era polifacético, tenía epidemiólogos, tenía genetistas, tenía clínicos, tenía inmunólogos tumorales, inmunólogos celulares, y en conjunto con los epidemiólogos se genera esta nueva rama, la epidemiología genética. Es una disciplina que trata de ver la interacción de la inmunogenética con el medio ambiente. Ahora que conocemos todo el genoma, las variaciones en el genoma, vamos a ver en unos minutos los resultados de esta interacción, y el objetivo es dar un peso específico a cada factor para detectar el gen candidato. ¿Qué hace ese gen candidato? ¿Codifica enzimas? ¿Cuál es su plausibilidad biológica? ¿Qué proteínas codifica? Para tratar de entender la heredabilidad. Algo que les preocupa a los pacientes es si sus hijos van a desarrollar enfermedades. En un estudio de 800 familias con lupus que hicimos desde que entramos al hospital de nutrición, encontramos que alrededor de 10% de las familias con lupus eritematoso generalizado tienen un familiar en primer grado que también tiene lupus eritematoso. En el caso de la artritis reumatoide es más fácil hacer los estudios porque hay más pacientes, porque se distribuye muy prevalentemente en todo el mundo, y entonces se pueden hacer mapeos genéticos en diferentes regiones de forma simultánea. Por ejemplo, la Unión Europea juntó 90 familias, les hace 300 marcadores de golpe, encuentra estas regiones, pero la más importante, el HLA en el brazo corto del cromosoma 6. Si a estos polimorfismos de secuencias repetidas se añaden los polimorfismos de nucleótido único, se puede ir definiendo, además de la región, el gen en particular que está involucrado. Vean ustedes cómo al sumar estas estrategias vuelve a aparecer el HLA-DR como la región sobre la que gira la mayor susceptibilidad. Eso quiere decir que el brazo corto del cromosoma 6 tiene varios segmentos, estos que ven en verde, son moléculas que claramente están definiendo en conjunto, o sea, en forma de haplotipos, el desarrollo de la susceptibilidad genética. Eso explica, si yo le hiciera una biopsia a la membrana sinovial de un paciente con artritis reumatoide, que voy a encontrar algunos genes que están aumentados, otros están disminuidos, esto ya compete al estudio de microarreglos, y puedo ir viendo si la variante genética va a definir un bloque y si ese bloque tiene una interacción en conjunto que da lugar a una enfermedad. Esto nos permite entrever que la medicina que viene es una medicina individualizada y anticipatoria. Conviene anticiparse antes de la discapacidad. Para ello se hacen también, y nuevamente la epidemiología
metaanálisis de mapeo genómico y otra vez el brazo corto del cromosoma 6. Entonces se empieza a detallar cuáles genes, además del DR, están interviniendo en esa enfermedad. Hay un segundo locus, fíjense, todos estos genes, hay más de 300 genes que se heredan en bloque en el brazo corto del cromosoma 6. Estos genes tienen funciones conocidas, por ejemplo, algunos tienen que ver con factores de transcripción nuclear, otros están contenidos en este haplotipo extendido A1B8DR3, el que tiene la deficiencia del cuarto componente del complemento, otros interactúan con el promotor, polimorfismos en el promotor de TNF y explican por qué cuando se bloquea el TNF en algunos pacientes aparece como consecuencia el desarrollo de enfermedades infecciosas graves. Esto ya se puede anticipar si uno conoce el genoma y la forma de responder del sistema inmune. En el mismo cromosoma 6 hay estos otros que nos permiten anticipar cómo puede uno corregir ese defecto de apoptosis al que hacía referencia, cuál es el papel de los genes MICA que van a interactuar con el HLA-B, todas las enfermedades. La enfermedad de Takayasu, por ejemplo, es una enfermedad que tiene más enigmas que respuestas. Las vasculitis, por ejemplo, están probablemente asociadas con el HLA-B, pues ahora se van a poder definir de mejor manera. Hay dos genes que me parecen relevantes. Este, que es una fosfatasa que inactiva la respuesta inmune, es un regulador negativo de la señal mediada por el TCR, y este otro, que tiene que ver con los péptidos cíclicos citrulinados. Son actividades enzimáticas que tienen que ver con la citrulinación y que explican los marcadores genéticos. En conjunto, PTPN22, PADI4, con los otros conocidos, además del HLA, nos van mostrando genes asociados con la autoinmunidad, genes asociados con la susceptibilidad y gravedad del AR, los mecanismos de daño y los patrones clínicos o subtipos. Vean cómo está a través de estas estrategias bien identificados. ¿Qué es lo que hacen? Pues bueno, desencadenan estos padecimientos distintos detonadores, que ahora se conocen muy bien, mediadores del daño, que se conocen muy bien, y nos identifican esa interleuquina 17 aumentada. Esta interleuquina 17 va a activar las distintas regiones, identifican también el TNF a estas otras regiones, la interleuquina 1, que comparte muchas funciones con el TNF también, la interleuquina 6 también, y el ligando de Rank. Todos estos genes en conjunto explican por qué la industria farmacéutica puede bloquear este y no estos otros, o este y no estos otros, o este, o este, o este. Si se fijan, hay una lógica en esta actividad. Finalmente, y aquí dejo la palabra al doctor Edmond Yunis, él nos va a explicar esta otra revolución que es el microbioma de la artritis reumatoide. O sea, el paciente tiene estos agentes infecciosos, todos tenemos bacterias en nuestro cuerpo que están viviendo ahí. De hecho, hay 10 veces más células bacterianas que células del cuerpo. ¿Yo controlo a las bacterias o las bacterias a mí? Si hay 10 veces más bacterias. Una persona como yo que pesa 90 kilogramos tiene en su cuerpo 5 kilogramos de bacterias. Por eso cuando me peso y la báscula dice 90, yo digo no, 85, porque 5 no son míos, son de las bacterias, que no producen enfermedad, pero que están interactuando con el sistema inmune. Están distribuidos en los epitelios, en el intestino, en una superficie de 150 metros cuadrados, en la piel. Por eso vemos que muchos pacientes hacen dermatitis herpetiforme, enfermedad inflamatoria intestinal y espondilitis. En el pulmón, otros 150 metros cuadrados. O sea, toda esa superficie tiene
5 kilogramos de bacterias. Si se puede controlar el microbioma, entonces se entiende cómo el control del microbioma expande las células reguladoras que vimos en una de las diapositivas deficiente. Eso se lo voy a dejar al doctor Yunis porque además él descubrió el HLA-DR. Él fue el individuo que dijo por primera vez, además del HLA-A y el B, está el HLA-DR. Entonces, el doctor Yunis, lo dejo para que él hable, y en esta fotografía recuerdo dos hechos muy importantes. Una, que el doctor Alarcón me contrató a mí sin conocerme, por una recomendación del doctor Yunis, probablemente de los pocos errores que cometió el doctor Alarcón, porque no me conocía. Y segundo, que desde que se inició la división de inmunogenética en el departamento de inmunología y reumatología, el doctor Yunis hasta el día de hoy nos sigue apoyando con recursos económicos, con ideas, y ahora trabaja todos los días hombro con nosotros. Muchas gracias. Gracias a la doctora Ibáñez y al doctor Figueroa y a todos los de la mesa directiva por invitarme. Yo voy a charlar desde algo que me está preocupando, que hemos estado investigando recientemente en México, porque la primera diapositiva da la casualidad que el nivel, vamos a hablar del nivel socioeconómico, la mezcla genética en la autoinmunidad, y como una cosa curiosa, también en la longevidad, porque hemos estudiado muchos mexicanos que llegan a la edad de más de 100 años y que pertenecen a dos grupos tal vez socioeconómicamente diferentes. Unos son pobres y otros son de gente que tiene más acceso a la salud. Y entonces vamos a hablar de cómo el nicho de RDQ es un nicho inflamatorio que existe en nuestro cuerpo y que interactúa con la microbiota y que es proinflamatorio y que persiste desde el nacimiento hasta la vejez. Así que en México se puede estudiar la inflamación en dos mundos epidemiológicos. Y vamos a hablar entonces de cómo estudios previos basados en observaciones epidemiológicas han propuesto que las infecciones en la infancia pueden tener un efecto posterior en la vida de los adultos. La salud pública e intervenciones médicas disminuyen las infecciones y por ende la mortalidad en poblaciones con acceso a estos servicios. En Europa se ha descrito la hipótesis de la higiene, que fue cuando los europeos comenzaron a ser muy higiénicos, y cuando eso ocurrió, entonces aumentaron las enfermedades crónicas como las alergias y las enfermedades autoinmunes. Así, pero en México entonces se puede estudiar los dos mundos, el uno de la gente que son higiénicas, no Julio, que no es higiénico. Entonces, la evidencia epidemiológica sugiere que los factores socioeconómicos son más importantes que la genética en la mortalidad. Así, y la variabilidad genética medida por los bloques genéticos DR, beta, DQ, beta de mexicanos longevos sugiere la interacción, pues ya les dije que sugiere que hay dos mundos epidemiológicos diferentes y los longevos los estamos estudiando, no lo hemos publicado porque los datos son de bastante controversia, se los voy a describir, y entonces también estudiamos un grupo pequeño de pacientes con lupus de dos niveles socioeconómicos, en donde existe también la paradoja que las asociaciones de alelos de HLA son diferentes en las personas de bajo nivel socioeconómico que en los de alto nivel socioeconómico. Y como ustedes saben, existe esa paradoja en lo que el doctor Donato había publicado y en lo que la hija, la doctora Alarcón, está publicando ahora, en que las enfermedades autoinmunes en México y en todos los países de Sudamérica tienen un componente mayor de amerindios. Y vamos a hablar de cómo
cómo se puede estudiar esto en México. Así que la microbiota, la inmunidad y la enfermedad, una relación compleja. Por ejemplo, poblaciones migrantes confirman que la incidencia de casos de alergias y enfermedades autoinmunes se correlaciona con el grado socioeconómico de la familia y negativamente con enfermedades infecciosas. Una cosa interesante que estamos estudiando es que la proteína C reactiva se correlaciona con individuos que tienen un nivel socioeconómico bajo. Y creemos que puede ser un marcador barato de la interacción entre el microbioma y el sistema inmune. Es decir, que tener la proteína C reactiva alta implica que las personas van a tener mucha inflamación, tal vez mucha interleuquina 17 y interleuquina 1. Así que la proximidad a una finca, al ganado, a la leche, sin pasteurizar o parasitismo, protege contra la alergia. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, yo llegué ya sin parásitos. Pero nunca en Colombia yo tenía una alergia. Pero cuando llegué a Minnesota, en cada primavera me tenía que hospitalizar con casos severos de asma porque ya no tenía parásitos. Los parásitos protegen a la persona para las alergias. Así que la inmunología pues es la ciencia de discriminación de lo propio y de lo extraño, la ciencia de la individualidad. Hay dos clases, como ya el doctor Granados se los dijo claramente, solamente se los menciono, que hay dos clases, la innata, los macrófagos, las células NK, los neutrófilos, la adquirida, es la que tiene memoria, y da la casualidad que la memoria es generada principalmente por los alelos de la clase 2 del complejo mayor de Stokkan-Thelian. Entonces, la microbiota del intestino, en el inicio de la inmunidad humoral, por ejemplo, por la producción de la inmunoglobulina A. Y ya los dijo el doctor Granados, hay dos clases de interleuquinas, unas son proinflamatorias y otras son antiinflamatorias. Y aquí nosotros tenemos la posibilidad ahora, como es carísimo estudiar el microbioma, no tenemos el dinero para hacerlo, tenemos la posibilidad de estudiar con estudios de proliferaciones celulares la proliferación con la cándida y con la LPS, porque la cándida es proinflamatoria y la LPS es antiinflamatoria. Entonces, estamos tratando de ver cómo se puede estudiar el grado socioeconómico de la población mexicana para poder entender por qué encontramos estos datos diferentes en el lupus y en los centenarios. Así que ya lo dijo el doctor Granados, la inflamación, las células T y el complejo mayor de histocompatibilidad son mediadas por las células CD4, son células T. La proinflamación, el TH1 controla las infecciones intracelulares, virus y bacterias. Las TH2 controlan las infecciones extracelulares y también usan también los parásitos. Y la TH17 las controlan las infecciones extracelulares como la tuberculosis. Y también la antiinflamación, ya los explicó, son las células TREX. Y lo importante es que la interleuquina 27 va a ser la citoquina más importante de estudiar en ambos, las enfermedades autoinmunes y en los viejitos que tengan los marcadores clase 2, que son marcadores de la autoinmunidad en Europa. Así que toda mi presentación se basa en darles una introducción o algo que nunca me había imaginado que fuera posible, que la pobreza o la falta de acceso a la salud pueda producir cambios en la genética de las poblaciones de tal grado que se mantiene en los centenarios en México. Te voy a dar los ejemplos que hemos descubierto y que no lo hemos publicado porque estamos ahora en el proceso de estudiar 80 centenarios nuevos para ver si confirmamos lo que hemos descubierto. Ya Julio les explicó el brazo corto del cromosoma 6, que es el sistema del complejo mayor de histocompatibilidad, y da la casualidad que en ese complejo existen bloques que son de distancias pequeñas entre los dos genes, por ejemplo en el B y el C que está ahí,
que tiene nomás 95. Así que este es un bloque pequeño y este es otro bloque pequeño. Da la casualidad que los genes están en desequilibrio de enlace que se calcula con la fórmula delta, que implica el número de veces que es mayor que existe la asociación entre dos alelos de clase 2 o de la clase 1 o de todo el cromosoma que se llama apotipo, desde la A hasta el DPI beta. Así que la medida de la diversidad genética de los mexicanos de cualquier población se puede estudiar con estos bloques de ADN y lo hemos publicado recientemente en un artículo con varios mexicanos, incluyendo el doctor Zúñiga y el doctor Granados, en donde definimos, basando en el STR, que en una población de 200 mexicanos de la Ciudad de México, el BC es un marcador marcador importante de la participación de los genes caucásicos en la población mexicana. Es aproximadamente 25% de los genes de los mexicanos en la Ciudad de México tienen genes europeos. Como en un capítulo que escribimos el doctor Granados y yo, inventamos o creamos esta posibilidad de medir la diversidad genética en las poblaciones sumando las frecuencias de los diferentes bloques CB, DR y DQ o el total alpotipo del C al DR y DQ o del A. Entonces, noten que los africanos, cuando ustedes ven una persona negrita, las personas creen que son todos parecidos y son todos iguales. Da la casualidad que son mucho más diversos que los blanquitos. Entonces, por ejemplo, el apotipo completo de la A al DR y DQ, la frecuencia en caucásicos de los apotipos completos son 15%, pero los africanos tienen 3% y los asiáticos 8%. Lo que les sugieren a ustedes que esta medida de la suma de los bloques puede ser usada para medir la diversidad genética, y lo hicimos recientemente en mexicanos. Así que les voy a charlar sobre cómo es necesario estudiar las enfermedades autoinmunes tomando en cuenta la mezcla genética y también el grado socioeconómico de la población. Claro que sería mejor medir la microbioma, pero eso es muy caro y entonces no sabemos todavía cómo lo vamos a hacer, pero por lo menos tenemos la posibilidad de, por historia, porque así que es posible tener en México estudiar la posibilidad de que que algunos mexicanos tienen más acceso a la salud que otros y que han vivido desde la niñez hasta la vejez en sitios higiénicos o no higiénicos. Así que ya Julio les habló de la importancia de la mezcla genética. Él no les habló, pero da la casualidad que los mexicanos eran de los ejemplos más importantes para saber por qué en México hay tanta incidencia de enfermedades autoinmunes por la mezcla genética de los mexicanos. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, y en ratones el modelo experimental que prueba que la mezcla genética es importante es porque el ratón de Nueva Zelanda, el negro y el de Nueva Zelanda blanco, NCB y NC-beta, independientemente no producen autoinmunidad, pero cuando se hace el híbrido, el F1, entonces se produce una enfermedad parecida al lupus. Y lo que es interesante es que la autoinmunidad de esta enfermedad, con dietas sin gérmenes, se protegen los ratones. Así que sí se sabía desde hace muchos años, pero yo de tonto no lo supe cuando me ocurrió a mí el hecho de que no pude reproducir mis estudios en Minnesota cuando me mudé para Boston. Mis ratones de NCB no me producían la enfermedad, y seguramente era porque la limpieza de la gente en las colonias era mejor en Boston que en Minnesota, tal vez. Fue uno de mis fracasos cuando me mudé y llegué a Boston estudiando el lupus en el ratón de Nueva Zelanda, y con mi sorpresa mis ratones no producían lupus.
a pesar de que eran híbridos. Así que seguramente era porque ya habían problemas con la microbiota de los ratones allá. Bueno, así que aquí ya Julio les ha hablado extensivamente de cómo los bloques genéticos del CMH son importantes en la autoinmunidad, pero lo que no les dijo es que los mismos genes, los mismos bloques genéticos que se encuentran en la autoinmunidad, se encuentran en los centenarios de México. Así que todos estos, el 301 con el DQ0201, el 1501 con el 602, el 402 con el 302, que es el bloque de los askenazis, los judíos askenazis, y el del 401, todos estos, incluyendo, este está errado porque es 0701 con D0202, y entonces estos son los bloques de los que están aumentados en enfermedades autoinmunes de los europeos. Así que es importante de mencionarles que ya Julio les dijo, como una cosa curiosa, en la artritis reumatoide en mexicanos se asocia con el DR beta 0404, y el DR 404 es uno de los alelos de la clase 2 más interesantes, porque creemos ahora que ni es europeo ni es amerindio, tal vez es aborígene, de los aborígenes, y que les voy a mostrar una cosa que es bastante curiosa que hemos descubierto y que no la podemos explicar hasta cuando agreguemos a los estudios otros genes, porque estas enfermedades son poligénicas, como ya Julio lo indicó. Así que los bloques del DNA en el CMH en los mexicanos, el nivel socioeconómico en el lupus. Reportes nuevos indican que los genes amerindios influyen en complicaciones renales. Ustedes han visto los nuevos reportes de datas que coleccionan muchos pacientes de todo el mundo, y la doctora Alarcón ha descrito que los genes amerindios son más importantes que los caucásicos en el lupus. Y nosotros queremos probar que no es que esté errada ella, sino de que depende de qué nivel socioeconómico los pacientes son y qué clase de mezcla genética tienen. Así queremos demostrar que los individuos que tienen lupus en México, que tienen más componente amerindio, son los que van a tener más complicaciones renales, como ya lo dijo, pero los que están en el nivel socioeconómico más alto tienen participación principalmente de bloques europeos y no amerindios. Así que hay una diferencia importante en las asociaciones en esta enfermedad, teniendo en cuenta el grado socioeconómico y la mezcla genética. Es decir, un mexicano que tenga mezcla genética donde los europeos son más importantes y son tal vez de una clase socioeconómica mayor que los que tienen mezcla genética en donde los amerindios son más importantes. Bueno, así que como una cosa rápida, les voy a echar un cuento que es bastante complejo pero interesante. Hemos estudiado 120 longevos mexicanos, 60 del Instituto de la Nutrición y 60 de geriatría, donde supuestamente los individuos son de un nivel bajo socioeconómicamente hablando. Así que nosotros el artículo nuestro salió recientemente, el doctor Zúñiga fue el primer autor, con Julio, conmigo y con otros. Reportamos la contribución europea en mexicanos de nivel socioeconómico no bajo, poseen 26% de genes del CMH y por STRs también descubrimos que el mismo número, 25%, 26%, es la mezcla caucásica de los mexicanos en la Ciudad de México. Así que, basándonos más en el bloque BC, se puede saber la mezcla genética de los caucásicos en mexicanos. Pero, al contrario, los centenarios de bajo nivel tienen 0.21 de europeos en controles jóvenes y 20% en los longevos. Lo importante de ello es que se debe a la ausencia del bloque C0702, B0702, que se había reportado como ejemplo en darwinismo en Surinam. Tal vez los holandeses hace como 50 años fueron a Surinam, tomaron sangre, hicieron los estudios en Surinam y descubrieron que
el B7 había desaparecido después de la epidemia de fiebre amarilla. Así que se usa como un ejemplo de darwinismo. Y acá entonces tenemos otro ejemplo del mismo bloque, porque en aquel momento se sabía que era B7, pero ahora ya se sabe que es un bloque completo uniéndose al C0702. Así que ya tenemos un ejemplo, entonces, una cosa bastante interesante en los viejitos de geriatría, y queremos confirmarlo. Vamos a estudiar 40 más que tenemos para ver si confirmamos eso. Ahora, la clase socioeconómica no baja, vamos a llamarlo no baja porque son clasificados como 3 en la clasificación mexicana. Se aumentan entonces bloques de la autoinmunidad como el 1501, 0602, que ahora se encuentra en lupus, pero que es principalmente en la esclerosis múltiple. El DR101 con el DQ0501, que es muy importante en la escleroderma. Y da la casualidad que cuando usamos todos los bloques que tienen el 501, el bloque ese se debe al alelo DQ beta 0501. Y el 7, el de la enfermedad celíaca, el 001 con el 202, esos 3 están aumentados en los viejitos de alto nivel socioeconómico. Pero está disminuido, está ausente el 404-0302, lo que es curioso. Y los amerindios están disminuidos los 1406 con el 301, 1402 con el 501, el 1602 pero en la clase socioeconómica baja, que tienen un componente bastante amerindio aumentado, el marcador principal es el 404 con el 302 y el 1301 con el DQ603, que es un marcador de la artritis reumatoide juvenil en colombianos. Así que, en resumen, usamos entonces la variabilidad genética medida por los bloques genéticos de R y de Q en mexicanos adultos de ambos sexos. Sugiere la interacción entre esta variabilidad genética y la microbiota que persiste hasta la longevidad exitosa. Esto de la microbiota, como ya Julio les contó, es la nueva ciencia en que ya lo dijo, que la microbiota es el órgano más importante del cuerpo y que es interesante que se pueda tal vez controlar usando medicamentos, usando lactobacilos, por ejemplo, si se quiere tomar yogurt, que supuestamente es antiinflamatorio, y es un ecosistema que participa en la regulación de la respuesta inmune. Sin embargo, en estados de desnutrición e infecciones no tratadas, la alteración de la microbiota normal puede producir estados proinflamatorios agudos y crónicos unidos a genes de susceptibilidad del CMH, como los bloques de R y de Q, produciendo enfermedades autoinmunes y la longevidad. Pero como ya Julio les contó que estas enfermedades son poligénicas, así que cuando podamos reproducir lo que hemos encontrado, tenemos entonces que buscar otros genes que puedan explicar por qué hay algunos bloques de R, de Q, que están aumentados en los centenarios de nutrición, que son diferentes a los que están aumentados en los centenarios del Instituto de Geriatría. Así que en el futuro creemos que la genética de enfermedades, incluyendo las infecciosas, autoinmunes y el envejecimiento exitoso, debe tomar en cuenta el estado proinflamatorio relacionado al nivel socioeconómico del individuo. Esto es difícil, pero lo estamos intentando. Así que yo creo que los dejo nomás más que todo como una paradoja, como una posibilidad de investigar. No hay tiempo para discutirle que las células NK con sus receptores, ya sabemos, no se los presento hoy, ya sabemos que van a ser las células más importantes de investigar en los centenarios del Instituto de Geriatría, porque son funciones de las células NK que controlan las infecciones virales, y por eso yo creo que en la historia de México había muchas infecciones. Y una cosa interesante que quiero contarles es que la frecuencia de la clase 1 en los viejitos de geriatría es mucho más baja, y las de DR y DQ es tan alta
como los de nutrición, así que hay como, en lugar de existir evolución convergente, es divergente en los viejitos de allá del Instituto de Geriatría. Así que acá, como ven, hay muchos individuos que están involucrados en esta investigación y bueno, de todos modos, el resumen es que yo nunca sabía que fuera posible de que se pudieran encontrar diferencias genéticas basadas en la interacción entre el ambiente y que se puede medir como el nivel socioeconómico tal vez, y que la mezcla genética sea tan importante. Es decir, que en mexicanos que tienen un componente amerindio más alto, entonces esos van a tener más longevidad parecida a la longevidad de los viejitos que están estudiados en geriatría. En cambio, los que van a nutrición, los que son estudiados por nutrición, son de un nivel socioeconómico más alto y tienen un componente caucásico mayor. Así que la mezcla genética y el grado socioeconómico o la inflamación del individuo de un fenotipo que se mantiene desde la niñez hasta la vejez es importante en ambas poblaciones mexicanas. No, gracias. Eso era todo. Así que sí, es una cosa que si la podemos confirmar va a ser bastante interesante de explicar, no solamente en el lupus. No hemos estudiado la artritis reumatoide, pero no sé si eso puede pasar en la artritis también. Pero lo que es interesante es que en el lupus ya teníamos esa evidencia, pero vamos a hacer un nuevo estudio del lupus para ver si encontramos que los enfermos de la doctora Alarcón que tienen más componente amerindio se debe a que son de pacientes de bajo nivel socioeconómico. Así que los estudios de las GWAS, cuando mandan ustedes todas los ADN para que se estudien con miles de otros pacientes, no van a dar un dato preciso, porque esos estudios no toman en cuenta la mezcla genética ni el grado socioeconómico de la población. Eso es todo. Gracias. Doctor, ¿quiere tomar asiento? Julio, por favor, si quieres pasar a el podio para oír comentarios y preguntas, si son tan amables. Bueno, sí, lo que quería decirles es que en una ocasión yo hablé de esto delante de un gran ilustre mexicano y yo no estoy hablando de la genética de la pobreza, como el doctor, no quiero mencionar su nombre, pero estamos hablando nomás de cómo hay una interacción entre el ambiente, la genética y cómo el ambiente puede incluir el grado, la higiene o la falta de higiene. Bueno, yo creo que claro que es una pregunta bastante importante y compleja. Hay una diferencia entre estudios de modelos de animales con estudiar el humano que está viviendo en ciudades o en regiones rurales y se estudian en el humano todos los genes, miles de genes. Cuando se estudian los ratones, yo cuando era joven estudié mucho los ratones y era muy importante, por ejemplo, las dietas hipocalóricas que aumentaban la vida de los ratones, y se debía pues porque la involución del timo ocurría mucho más tarde cuando los animales estaban sometidos a dietas. Y lo mismo, hay muchos modelos experimentales que Julio tal vez los conoce mejor que yo, en donde se controlan por eso les conté el cuento mío de cuando me fui de Minnesota a la Universidad de Harvard, que mis ratones no producían el lupus, porque seguramente, y ahora lo puedo interpretar, de que seguramente era porque de pronto la comida que le daban a los ratones era más sucia en Minnesota que en Boston. Bueno, la pregunta es bastante compleja. La única cosa que yo les quiero recordar es que cuando se estudia un humano que llega a los 108 años, se está hablando de una persona que pasó por… Alguien me preguntó esta mañana
que si, porque no tomaba en cuenta que los pobres tenían problemas de violencia y de narcotráfico y de que tenían muchos crímenes. Y entonces le dije, pero claro que sí, que sobreviven a pesar de todo eso, ¿no? Así que el problema de cómo interpretar el modelo experimental de un ratón a llevarlo ya, si se hicieran los ratones, como llaman en inglés, se llama outbred, cuando se toman los ratones que no están ya criados en el Jackson Laboratory, si se toman los ratones que están en el ambiente acá, los experimentos serían mucho más difíciles de reproducir. Y les quería también mencionar de que estamos tratando de hacer un segundo grupo, porque cuando los p-values son súper significativos, queremos estar seguros que en el segundo grupo confirmamos lo que les acabo de decir. Por ejemplo, hemos obtenido 120 individuos del Instituto de Antropología, el doctor Víctor Acuña, porque queremos estar seguros que el grado socioeconómico bajo va a reproducir lo que les mostré. Así que yo estoy de acuerdo que esta clase de resultados no se pueden explicar, no se pueden estudiar con un animal experimento. Yo creo que no se puede porque se está hablando de dos poblaciones en dos. ¿Cómo se puede reproducir los dos mundos epidemiológicos en una colonia de ratones? Claro que hay experimentos como que llaman con germ free, ¿cómo se llama? Que ambientes sin bacterias que hacen que la autoinmunidad no ocurra, por ejemplo, cuando los ratones no tienen un ambiente sin bacterias. Hay muchos artículos, muchas cosas. No quería yo decir eso, pero lo que es importante también quiero decirles es que cuando vean lo que llaman los casos controles, tienen que observar el p-value, porque el p-value por lo regular es no es tan significativo, y por eso muchos de los estudios no se pueden reproducir. Creo que por eso es que estamos haciendo de nuevo un nuevo grupo para confirmar lo que les acabo de decir. Bueno, pues creo que incluso y digo 4 minutos por un lado para terminar puntuales, pero por otro lado más todavía porque se van a ir pronto. El doctor Yunis y el doctor Granado salen hoy en la noche y en un viaje relámpago a seguir con estas cuestiones en otros lares por Ecuador, que tengo entendido. Entonces, sí, en 6 meses sabremos si lo que les dije hoy es correcto. Bueno, Julio, ¿algún comentario final que nos quieras ofrecer? Sí, bueno, que México muestra una gran oportunidad para combinar la genética con el papel de las bacterias y el grado socioeconómico, porque eso no se puede estudiar en Europa, por ejemplo, donde los grupos son muy homogéneos y donde, por ejemplo, en Noruega no hay pobres, en Suecia no hay pobres, aquí hay muy ricos y muy pobres. Y eso explica por qué México es un mosaico de genes y con ello la gran heterogeneidad de las enfermedades reumáticas. Entonces, creo que cada uno de nosotros en su trabajo cotidiano irá encontrando aplicaciones de lo que se acaba de decir y ya se verá paulatinamente cómo los genes estudiados tempranamente en el desarrollo de las enfermedades reumáticas podrán no solo predecir el curso, sino evitar las complicaciones tardías de estas enfermedades crónicas. Creo que eso es una muy buena tarea que tenemos enfrente. Bien, pues si no hay más comentarios y antes, como penúltimo acto de esta primera sesión académica de la gestión actual, entrego reconocimientos al profesor
Edmond Yunis y al doctor Julio Granados por la participación en este simposio. Bien, y con la venia de la doctora Ibáñez, si no hay algo más que agregar, se les agradece su asistencia, se les recuerda que será el escenario de nuestras sesiones académicas mensuales y varias más del año académico, y nos estaremos viendo, por favor, en abril en este foro, que como ven en la pantalla, coincide con el sesquicentenario de la fundación de la Academia Nacional de Medicina. Muchas gracias.